Bueno, pues bienvenidos todos, me da mucho gusto que estén aquí, bienvenidos al regreso a casa. Como siempre, es un placer tenerlos a todos y bueno, este es un Zoom muy especial porque es el último Zoom del año, pero antes que nada quiero agradecer todas esas muestras de cariño, todas esas palabras que me mandaron por la muerte de mi abuelo que fue este domingo. De verdad, se los agradezco de todo corazón. Muchísimas gracias a todos los que me mandaron mensaje, los que estuvieron presentes de alguna manera. Bueno, pues ya era mi último abuelo aquí en la tierra y era como un papá para mí. Yo fui su nieta mayor, pero bueno, yo creo que esta despedida, pues más que nada va a ser para él un nacimiento hermoso después de 96 años que tuvo aquí con mucha salud, que Dios nos los prestó y pues bueno, allá con mi abuela, con tres hijos que había perdido y yo creo que está feliz de la vida y de verdad que para mí, pues cuando muere así un ser muy querido, pues yo digo, mira, ahora se va allá con un equipo de mucho amor que a veces envidiamos todos los que estamos aquí de estar allá arriba, ¿verdad? Pero bueno, gracias de verdad a todos. Y bueno, tengo un invitado que de verdad es este señor desde que lo vi, viene de España. Yo cuando lo escuché por primera vez, de verdad que me conmovió mucho y yo dije, quiero tenerlo con nosotros porque de verdad es una persona que habla desde el alma, es una persona que también perdió a su hijo y lo perdió por suicidio. Entonces yo creo que es uno de los duelos que como padres vivimos muy difíciles y él lo está llevando de una manera maravillosa desde la espiritualidad y por eso quiero que presentarles a este gran ser humano que es José María García. Él es ingeniero y consultor de empresas en Barcelona. Tras la muerte de su hijo, inicia el camino de investigación y desarrollo espiritual basado en evidencias en este y el otro lado, desde aquí y del otro lado. Dirige un grupo de ayuda espiritual que se llama Encuentra a tu ser querido fallecido y que también nos va a hablar un poquito de su historia, de cómo ha vivido todo este duelo, de todas las investigaciones, porque aquí no es nomás de qué es lo que él piensa, sino que me encantó ese punto de vista espiritual que él tiene comprobado, estudiado. Y bueno, que a mí cuando te escuché por primera vez, José María, me diste muchísima paz y de verdad te lo agradezco que estés aquí con nosotros y que le des esa misma paz y seguridad que tienes cuando hablas de este tema. Gracias de verdad por estar aquí. Nos costó mucho tiempo encontrar una fecha por las cosas que hace él, lo que hago yo y no se daban en los días, cambiamos mucho la fecha, pero bueno, yo creo que todo es perfecto y por algo te tocó cerrar el año con el regreso a casa y cerrarlo de una manera muy espiritual y muy, muy, muy poderosa con todo lo que dices. Así que bienvenido, José María. Aquí todo tuyo Pues este Zoom. gracias Ana Elsa por dejarme esta oportunidad, ¿no? De compartir estas cosas. Bueno, y espero pues que ayuden un poco, eh, especialmente pues a quien ha perdido a alguien por muerte voluntaria. eh, y bueno, como tú bien has comentado, pues también fue mi caso, mi hijo de 21 años, que se fue de esa manera hace ya 4 años. Y bueno, pues a partir de ahí, bueno, pues como supongo muchas personas, pues empiezo una búsqueda de respuestas y una búsqueda, digamos, espiritual, pues acelerada, podríamos decir, ¿no? Eh, Siempre basado, es cierto, porque al final todas estas cosas eh, te tienen que resonar, ¿no? Tienes tú que ver que realmente es así, que lo sabes porque lo sabes y porque... Pero es verdad que hay una serie de ayudas que nos han puesto o que nos hemos puesto nosotros ya cuando venimos aquí. Y yo creo que una de las ayudas son las evidencias, ¿no? Las cosas que ya se ven, como digo yo, desde este lado, o sea, físicamente, digamos, y luego otras, pues, digamos, indirectamente, ¿no? Pero que hay un montón de evidencias de eso, ¿eh? Solo hay que estar abierto, verlas, recopilarlas, porque hay muchos estudios, hay muchas investigaciones, recopilaciones, etcétera. Yo llamo de este lado y del otro lado, digamos,
de este lado, pues podrían ser típicamente, no sé, cuando hablamos de la reencarnación, pues niños que recuerdan vidas pasadas y que te dan datos que luego puedes comprobar, ¿no? Eso es una evidencia, digamos, desde aquí. Y luego, pues, evidencias desde el otro lado son, pues, si ya has visto que aceptas como evidencias de este lado, pues, los medios legítimos que, digamos, de alguna manera están en contacto con seres del otro lado, pues lo que te digan los seres del otro lado sobre el más allá y sobre ciertas cosas, ¿no? Eh, bueno, pues son también evidencias de lo que puede pasar en el otro lado. Bueno, yo recojo evidencias primero sobre que la vida continúa después de la muerte. Eso, digamos, es el primer conjunto de evidencias, que es la primera cosa, ¿no? Uno va a decir, bueno, oye, cuidado que en realidad nuestro ser querido no ha desaparecido, no ha muerto, ¿eh? Eso es lo primero. Después, también recojo evidencias y metodologías de comunicación con nuestro ser querido estando aquí, antes de nosotros para el otro lado, métodos de comunicación. Después, pues, el tercer paso que recojo evidencias es de, digamos, el por qué pasan estas cosas, por qué nuestro ser querido se ha tenido que ir antes, para nosotros antes, qué razón tiene eso, cuál es la razón y luego cuál, digamos, es el futuro, qué pasa después, nos lo volveremos a encontrar, en qué circunstancias, encarnaremos juntos, etcétera. Y luego digamos que la última parte, que es la que mm, tardo más, es la parte de la muerte voluntaria, ¿no? Es decir, ver que al final todo esto, pues la muerte voluntaria no cambia nada, es todo igual, no tiene nada diferente a todo esto que hemos dicho, ¿no? Que el ser querido no ha desaparecido, que te puedes comunicar con él, que hay una razón para ello, muy bien orquestada, y que el futuro, digamos, pues es magnífico, es maravilloso, porque te vas a reencontrar con él, vas a reencarnar con él, etcétera, etcétera. Y el suicidio o la muerte voluntaria, como digamos muchas veces, pues no quita ni añade nada a esto. Eh, esto digo que yo a esta última parte tardo más en llegar porque es cierto que aquí podemos decir que en el tema del suicidio, aparte de todas las connotaciones negativas de la sociedad y de la religión, pues hay unas cuantas corrientes espirituales y autores que también, digamos, bueno, pues te están diciendo que el suicidio es lo peor que hay, que el que se suicida lo va a pasar muy mal, que se va a arrepentir, que bueno, en fin, toda una serie de cosas que, bueno, dices, a ver, pero esto, ¿qué pasa? ¿Es así? ¿De dónde lo sacan? En fin. Y es, digamos, lo que vamos a hablar hoy, ¿no? Eh, como hemos dicho siempre, pues eso, basado en evidencias, no en opiniones, ¿vale? Luego cada cual tendrá que ver cómo le resuena esto, pero las evidencias están ahí. Por qué la muerte voluntaria pues tiene es, digamos, un duelo complicado? Pues porque a las ya características típicas del duelo le añade, pues, bueno, las preguntas que te haces de por qué lo hizo, ¿no? A veces no se ve una causa muy clara, a veces es incluso inesperado, ¿no? Luego siempre hay sentimientos de culpa, o sea, podía yo haber hecho algo más, ¿por qué no me di cuenta antes? ¿No? Bueno, temas como que por qué nos abandonó, no nos quería, no sabía cómo nos íbamos a quedar, o bueno, pues no tuvo en cuenta, pues hay veces que incluso algunos tienen hijos a cargo y tal, y no puede irse y dejar aquí unos hijos, etcétera. Como decimos, además, la sociedad no ayuda para nada, es un tema como tabú. En muchos países es incluso delito el suicidio y la asistencia, o sea, la ayuda al suicidio, lo que sería la eutanasia. Por ejemplo, aquí en España pues se legalizó en el 2021, o sea, hace nada se legalizó la eutanasia, ¿eh? Que costó mucho, ¿eh? La sociedad no lo entiende en general, dicen, pero ¿cómo pudo hacer esto? Es un cobarde, estaba mal de la cabeza, ¿no? Y luego, bueno, pues encima tenemos nuestra querida Iglesia Católica, pues que, bueno, siempre también lo mismo.
Esto pues ha considerado como un pecado de los más grandes. Había veces que ni siquiera dejaba enterrar en lugar santo, que llamaban. Bueno, y después, ya digo, ya para redondear el tema, pues algunas corrientes espirituales que, mm, bueno, que empiezan a decir eso, ¿no? Que de alguna manera es la peor elección que puede hacer un alma, que luego va a tener que repetir eso, bueno, incluso algunos ya que hasta que muere, que hasta que el día que tendría que haber muerto va a estar repitiendo eso, que le va a costar hacer muchas cosas, bueno, etcétera, ¿no? Claro, ante todo eso, primero vamos a ver un poco la historia y porque todo esto se circunscribe mucho a nuestra sociedad también occidental, ¿no? Muy influida, pues, por la Iglesia Católica, en nuestro caso, ¿no? España y Sudamérica, pues estamos muy influidos por esto y esto tampoco pasa en otros sitios. Si miramos un poco la historia, en la antigüedad el suicidio era algo generalmente aceptado, ¿no? Y incluso era algo, muchas veces, era un acto heroico, ¿eh? Que alguien se suicidaba pues para defender algo o para, bueno, en una guerra o, o simplemente que tenía una enfermedad pues se quería ir, o sea, era algo de honor, algo incluso religioso, era algo normal. Esto en todas las culturas antiguas, Mesopotamia, eh, romanos, griegos, chinos, los mayas, ¿no? Aztecas, egipcios, India, China, en fin, todas las culturas antiguas, porque además, como tenían la concepción de que existía una vida más allá de esta, pues bueno, el suicidio simplemente era pasar a la otra vida, no era algo que se acabara de nada. De hecho, incluso se había dado suicidios de toda una población entera, como los casos de las ciudades romanas de Numancia, que estaba en España, o de Masada, que está en Palestina. Eh, Después, por otro lado, en las culturas y religiones orientales no es un tema tabú, no es algo en absoluto con estas connotaciones. Es además preferible al deshonor, a la impiedad o a la queja por sufrimiento. Se acepta incluso como un bien común. O sea, por ejemplo, cuando la invasión de China eh, del Nepal, bueno, muchos monjes budistas se autoinmolaban al gonzo para protestar, o sea, se suicidaban. Muchos yogis también, pues al final de la vida, cuando ya ven que han cumplido lo que tenían que hacer aquí, pues de alguna manera, digamos, separan la respiración y tal, bueno, y se van al otro lado. Por ejemplo, el propio Buda también, pues el suicidio no lo condena de por sí. Ya indica que lo que importa es el estado de ánimo con el que se hace ese acto, lo que determina la corrección o incorrección de la situación. O sea, no el hecho en sí, sino lo que lo acompaña, como lo iremos viendo. Y nuestra querida Iglesia Católica, pues bueno, aquí tenemos que destacar primero, ni el Antiguo ni el Nuevo Testamento de la Biblia condenan el suicidio de forma explícita. Esto es así. El Antiguo Testamento incluso da muchos casos de suicidio como algo normal. Por ejemplo, el rey Saúl se suicida, que es el primer rey de Israel, para evitar ser capturado. Sansón se suicida pues porque tiene que vencer a los enemigos y tal, ¿no? Eh, Hay también otro tal Eleazar que también hace lo mismo, se suicida para salvar a su pueblo en una batalla, un tal Racis que lo llaman como el padre de los judíos para evitar ser capturado, o sea, que hay muchos casos y nunca hay ningún comentario negativo en el que está hablando del Antiguo Testamento, ¿eh? Luego veremos que en el Nuevo mucho menos. Durante los primeros siglos, de hecho hasta el siglo V, que además coincide con lo de la reencarnación y tal, el cristianismo acepta el suicidio bajo determinadas circunstancias perfectamente. O sea, por ejemplo, para no ser ultrajados o para no tener que renegar de la fe. De hecho, el tema cambia, por lo que parece, porque en ese siglo hay una gran cantidad de cristianos que se suicidan, llamémoslo martirio voluntario, para ir a la vida eterna, porque ¿no? O sea que vámonos ya para la vida eterna. Se habla de entre 10.000 y 100.000 que se suicidan. Entonces, los obispos se alarman
y San Agustín uno de ellos, y entonces lo que hacen es, en vez de, digamos, explicar, ¿no? Decir, bueno, vale, ya lo sabemos que la otra vida es la mejor y tal, pero bueno, si has venido aquí, no te tienes que ir antes de tiempo o irte por ir, porque si has venido aquí, tú lo has elegido de venir aquí para hacer una serie de aprendizaje y de experiencias, por tanto, pues mira a ver lo que tienes que hacer, ¿no? Si ves que ya no tienes que hacer nada más, pues a lo mejor sí que te has de ir, pero has venido, tú lo has elegido por algo. En vez de explicar esto, pues van por el miedo, ¿no? Que es lo que un poco la Iglesia empieza a hacer, ¿no? Para que no se suicide la gente, pues empieza a meter miedo, ¿no? Cuidado, que esto es un pecado, cuidado, que esto Dios no te lo va a perdonar, cuidado. Bueno, es lo contrario a lo que enseña Jesús, por ejemplo. Eh, pero de hecho, aun incluso con eso, los mártires que dan la vida por no renegar de la fe son considerados santos, ¿eh? Y de hecho se están suicidando para no tener que renegar de la fe. Esto los consideran santos, no solamente que no han hecho nada mal, sino que son santos. Y incluso tienen una santa, Santa Pelaya, que esta es una suicida directa. Esta querían abusar de ella unos asaltantes y se tira por un abismo. Entonces, bueno, según sus enseñanzas, esta señora tendría que estar en el infierno y no sé qué. Pues no, a esta le hicieron santa, o sea, que sus contradicciones son evidentes. De hecho, Jesús no condena ni valora negativamente el suicidio. Incluso podemos decir que Jesús se deja morir o elige una muerte voluntaria, porque él sabía muy bien eh, que en ese momento lo iban a coger y lo iban a matar. Él lo sabía y de hecho lo había estado esquivando muchas veces. Y él lo sabía y cuando se lo dicen, pues dice, bueno, lo hago porque es la voluntad de mi padre, o sea, está así pactado, se tiene que hacer. Y entonces, de hecho, bueno, pues él, digamos, o sea, hace todo lo posible para que le cojan y para que lo maten. De hecho, por lo tanto, podríamos decir que realmente él hizo una muerte voluntaria. Pero dice que es la voluntad de su padre, es la voluntad de Dios. Bueno, a partir de ahí es verdad que del siglo VI hasta el XVIII es la época más dura en Occidente para el tema del suicidio, en Occidente, volvemos a hablar. A partir del siglo XVIII, un poco, se vuelve un poco la sociedad un poco más comprensiva, un poco, ¿eh? Un poco. Porque, bueno, están viendo que el que se suicida, pues, de alguna manera, pues algo estará sufriendo, ¿no? O sea, no lo va a hacer por hacer. Y luego también porque empieza a salir el tema del derecho a morir, ¿no? El derecho a elegir. O sea, ¿por qué la sociedad, por qué un Estado tiene que obligar, ¿no? O no dejar que alguien, pues, se quiera ir si se quiere ir? También parece algo, ¿no? De decir, ¿por qué me lo tienen que prohibir si no hago daño a nadie? Al revés, muchas veces, pues, a lo mejor me suicido precisamente para no hacer daño, ¿no? Bueno, a partir de ahí, entonces, pues, vemos eso, que hay unas falsas creencias sobre el tema del suicidio que vamos a ir viendo que en realidad no son tales. Son cosas que, bueno, que han venido culturalmente y que se han ido, pues digamos, manteniendo en ciertos ámbitos, ¿no? Primero, este concepto de que el suicidio es un hecho muy grave porque se destruye la única vida existente y es irreversible. Esto es lo que piensa la sociedad. Claro, cuidado, que el que se suicida, oye, ya está, ya no puede volver atrás, no se puede curar, ¿no? Claro, ante esto, pues claro, si tú sabes que esta no es la única vida y ni siquiera esta vida real es solo una representación o un sueño, un simulacro, ¿no? Pues ya lo ves de otra manera. O sea, bueno, tampoco pasa nada porque se quiere ir antes. Al fin y al cabo, todo el mundo se tiene que ir y esta vida pues solamente es una representación más. Luego, pues otra de las falsas creencias que también se escucha es malo porque el espíritu pierde oportunidades de aprendizaje. Esto, bueno, aquí podemos decir, o sea, oportunidades tienes todas las que quieras. Sabes que tienes reencarnaciones para ir, que tú lo eliges además y que el ritmo no importa, porque además en el otro lado no hay tiempo, por lo tanto el ritmo pues no importa, hacerlo antes o después, nadie te juzga, solo tú. Y como ya veremos, puede ser que precisamente el suicidio sea la mejor oportunidad para el aprendizaje de todos, ¿no? Como ya veremos, pues, en muchos casos el suicidio de un hijo pues,
sirve, entre otras cosas, para que los padres hagan un despertar espiritual que si no, no lo hubieran hecho. Esto está claro en muchos casos, por ejemplo, en el caso mío. Eh, Después, otra cosa que te dicen es que Dios te ha dado la vida y no está bien que la desprecies. Bueno, te ha dado la vida, sí, te ha dado la vida, pero tú eliges nacer, o sea, tú lo has elegido, ¿no? Él te deja. Lo que está claro que te deja es un gran libre albedrío. Entonces, por tanto, bueno, no es que te la dé y ya, bueno, vale, tú la has elegido también. ¿Eh? Y además, volvemos a lo mismo, no es la vida y ya está, tienes una vida para siempre, ¿no? Es una parte, es una de las reencarnaciones, es además solo una representación, por tanto, no tiene esa importancia, ¿no? Eh, bueno, después también esta creencia de que el suicida después de muerto se da cuenta que ha sido un error y se desespera por ello. Bueno, primero, que aquí todo el mundo cometemos muchos errores entre comillas, ¿eh? Porque todo es una experimentación, realmente tampoco hay ni bueno ni malo porque no es real, o sea, aquí lo único real es el amor, todo lo demás son representaciones, por lo tanto tampoco es tan grave y errores de este tipo pues hacemos todo que para eso venimos aquí, ¿no? Y luego volvemos a lo mismo, como iremos viendo muchas veces, eh, es que a lo mejor no ha sido un error, ¿eh? A lo mejor eso estaba ya muy pactado. Por tanto, eso de que ha sido un error, no, como veremos en muchos de los casos, no es así. Lo de que el suicida tiene que repetir la lección no aprendida, bueno, a veces sí y a veces no. Muchas lecciones, aunque no te suicides, las tienes que repetir porque las quieres, porque tú eliges, ¿no? Que las quieres, digamos, experimentar mejor, las quieres experimentar otra vez. Bueno, pues porque considero, o quieres que le sirva a otro miembro de tu grupo de almas porque le irá bien, etcétera. Eh, y además que luego también tampoco tiene por qué ser así porque, como ya sabemos, muchas partes las puedes aprender en el otro lado, digamos. Esto es un complemento, esto digamos, sería el campo de entrenamiento, pero tienes allí una parte teórica que a veces no necesitas. Esto lo que luego algunos te dicen es que el suicida repite su acto una y otra vez hasta el tiempo en que debería haber muerto, que esto también se escucha. Bueno, esto no hay evidencias de ello. O sea, podría ser en algún caso, ¿eh? Y en cualquier caso, como no hay tiempo en el otro lado, eso de que está en el tiempo que no sé qué, no tiene, en realidad no tendría sentido, ¿eh? Luego, claro, otra de estas falsas creencias es que el periodo, digamos, su tránsito va a ser más complicado, el periodo de estancia, el periodo de sanación, ¿no? Que tiene el alma cuando pasa al otro lado va a ser más complicado, incluso puede que esté en una zona oscura, ¿no? Durante un tiempo más largo, ¿eh? Bueno, de esto podemos decir que tampoco hay evidencia de este hecho, una evidencia general, ¿eh? De evidencia que digas, oye, pues tengo unos datos de que, pues, si he estudiado 100 casos, pues oye, esto pasa en 60, en 70, en 80. Estos son las evidencias, porque que pase en uno, si pasa en uno de 1000, pues bueno, esto, pues, y además, como veremos, a lo mejor es por otras causas. Pues eso, no hay evidencia de esto, o sea, sí que hay evidencias de complicaciones ligadas a ciertos suicidios, pero que ya se ve que ya veremos que más que por el hecho del suicidio en sí, es por el hecho de las circunstancias que la acompañan, porque muchas veces pues el suicidio son por una serie de causas que ocurren, que las eliges tú, y que son esas causas las que te crean, digamos, pues, unas emociones y unas complicaciones que luego, bueno, pues para sanar te puede costar un poco más. Pero que esto no va ligado al hecho de que tú te vayas por suicidio, sino al hecho de estas complicaciones que, que, la- que las tendrías igual si te hubieras muerto por un accidente, ¿no? Eh, y luego, bueno, también veremos y se ven pues casos donde algunos seres, digamos, enseguida aceptan la ayuda de un guía y tal, y incluso empiezan a ayudar a otras almas rápidamente. Y es que, oye, esto lo hacen muy rápido. Y podemos decir que, digamos, el tránsito y incluso la estancia en la zona oscura como parte del tránsito y tal, podemos decir que depende de tres circunstancias, podemos decir. Por un lado, las circunstancias traumáticas en el momento de la muerte. Es verdad que si hay más trauma, pues puede costar un poco más, pues digamos, traspaso, de quitarte esa capa de emociones y tal, ¿no?
Eh, bueno, ya lo hemos dicho, esto puede ser en el suicidio, pero puede ser en otros casos, pues igual puede ser igual o más, ¿no? Yo qué sé, pues en largas y dolorosas enfermedades, asesinatos, otro tipo de situaciones que pueden llevar a que la carga emocional todavía sea más grande que las que pueden acompañar al caso o que puedan desembocar en una muerte voluntaria. Mm, Por otro lado, una de las razones, la segunda razón, podríamos decir, es el amor con el que se ha vivido la vida. Y en general, muchos de los suicidas, o la mayoría, realmente amor han tenido bastante. Muchas veces incluso se suicidan por amor, ¿no? Es decir, para no hacer daño a otras personas, para no hacer sufrir a otros, o porque no soportan cierto desamor o cierta maldad, o incluso, como hemos visto, pues en guerras, etcétera, para salvar a otros. O sea que precisamente los suicidas de amor no les falta, ¿eh? Por tanto, ahí estarían más que cubiertos. Y luego, para mí, la razón, que además bueno, está basada también en evidencias, ¿no? Fundamental, no es la manera en que se muere, es el nivel de conciencia o el grado de evolución que tiene tu alma en ese momento, porque como también te dicen las evidencias, cuando pasas al otro lado, de momento vas con todo tu nivel de conciencia, con toda tu carga con el que te has ido, ¿eh? Por lo tanto, eso es fundamental y es lo que lo determinaría más, ¿no? Y claro, aquí podemos decir una cosa, como el que se suicida normalmente, bueno, es por una serie de causas complicadas, o sea, complicadas para él, o sea, que le han llevado a eso, ¿eh? Y puedas decir, no sé si son tan complicadas o no, bueno, son complicadas para él, ¿no? A veces son complicadas de por sí, ¿no? O sea, y otras son complicadas para él. Claro, si son complicadas y partiendo de la base, que también nos lo dicen las evidencias, que tú eliges las circunstancias de tu vida para el aprendizaje que tienes que hacer, lo eliges en coordinación con tu grupo de almas, con ayuda de guías, lo que quieras, pero lo eliges tú. Por tanto, si tú, los que se suicidan como viene acompañado de una serie de circunstancias complejas, porque han sido abusados, porque no sé qué circunstancia les ha pasado, porque se les ha muerto a alguien, porque, bueno, pues claro, y las han elegido, pues tienen que ser almas un poco evolucionadas ya, con un nivel de conciencia, digamos, elevado. Si no, no eligen esas circunstancias, porque lo que tú elijas normalmente, y además como estás asesorado, o ya tú eres muy evolucionado o estás más asesorado, tus guías, etcétera, para que lo hagas bien. Bien, ¿qué quiere decir? Que lo puedas, que puedas ser capaz de acometer esas circunstancias, que puedas ser capaz de desenvolverte, que no te superen. Es decir, tiene que haber un reto. Esto es como los retos tienen que ser ambiciosos pero asumibles. Si son inasumibles ya no sirven, ¿no? Tiene que ser que cuesten, pero que puedas hacerlo. Y por tanto, si tú has elegido estas circunstancias, es que podías hacerlo. Por tanto, eras un alma ya avanzada. Claro, y si eres un alma avanzada, pues el tránsito te va a ser más fácil, ¿eh? A nada que te ayude un guía o a veces incluso sin ayuda lo vas a hacer. Más rápido incluso que otros que puedan morir, pues les cae una maceta encima, ¿no? Pero están un alma mucho más o menos evolucionada y que le va a costar un poco más eso. Que al final tampoco pasa nada porque allí no hay tiempo y el tránsito, como indica su nombre, es transitorio y ya está. Pero bueno, que en el caso de los suicidas, precisamente, eh, todas las circunstancias llevan a que tenga que ser incluso mejor, ¿no? Después, claro, otra de las creencias es lo típico que el suicidio se podía haber evitado si familiares, si amigos o profesionales de la salud a veces hubieran hecho algo, ¿no? Se hubiera hecho algo, ¿no? Entonces, ante esto, bueno, primero, pues desde un modo de vista práctico también hay que pensar que no sirve de nada pensar qué hubiera pasado si esto no ayuda para nada. Esto es lo primero. Pero después, bueno, también decir que en general siempre, pues familiares, amigos, incluso profesionales, intentan hacer lo que creen que es mejor en ese momento, ¿no? A lo mejor luego dices, podía haber hecho, no podía haber hecho. Tú tienes que decidir en los momentos, que para eso tú has planificado tus experiencias de esa manera. Por tanto, tú tomaste las decisiones que en ese momento creíste que eran las mejores, que luego
dices, a lo mejor no hubieran sido las mejores. Bueno, eso a lo mejor también te lo piensas tú, porque tampoco lo sabes, ¿eh? Después, por otro lado, podemos decir, claro, lo que dicen los maestros, los seres de luz, lo que nos dicen, ¿eh? Desde el otro lado, primero, como ya veremos, que no condenan, los grandes maestros ni los guías no condenan ni consideran el suicidio algo especialmente perjudicial. Esto no lo podemos encontrar vuelvo a repetir, en los maestros ni en los guías, ¿no? Eh, Después, lo que te dicen que es que en general las personas que acaban con su vida son almas que siguen su propio camino, que tienen que aprender sus propias lecciones y que hay poco que los seres amados o otras personas puedan hacer, que es algo ya como muy, digamos, montado, muy planificado. Después también hay que tener en cuenta, nos dicen, estos maestros nos dicen que también hay que tener en cuenta el tema de la compasión, que a veces, bueno, nos pasa que nosotros, claro, queremos tener a nuestro ser querido aquí porque lo queremos tener y ¿qué voy a hacer yo sin ti? Pero bueno, esto es un poco egoísta realmente. A lo mejor estaba sufriendo, por lo tanto, si aplicas la compasión, pues a lo mejor era mejor que se fuera para él, para su alma, ¿no? No para ti, bueno, no para ti visto desde aquí, ¿eh? Visto con tu ego desde aquí, visto desde tu ser superior, pues seguramente estarías de acuerdo. Eh, a veces incluso pasa que algunos es que saben, su alma sabe inconscientemente que va a padecer una enfermedad incurable, que se tiene que ir, etcétera, ¿no? También te dicen sobre este tema de que si alguien podía haber hecho algo, de que esto te lo dicen así, que todos los suicidios evitables por fuerzas externas lo fueron. Es decir, eh, que realmente hay un punto en el proceso de toma de decisiones de las personas que consideran el suicidio que todo depende de ellos, que es su absoluta decisión y que nadie les puede influir. Es algo que tienen que hacer ellos, que su alma tiene que hacer en ese momento. Y, y ya no, ¿sabes? Si hay algo que se pudiera hacer, ¿no? Desde aquí, pues pasan cosas, ¿no? Esto de los suicidios que a veces falla algo, ¿no? Oye, que ha fallado, que se ha tirado y misteriosamente no ha muerto, ha caído desde no sé qué altura. Bueno, porque ahí realmente no estaba pactado así, estaba de alguna manera que tenía que pasar, pero que no pasara del todo, ¿eh? Que se podía evitar porque había esa posibilidad. Pero en muchas de los otros casos está ya muy pactado desde el otro lado y es algo que el alma tiene que hacer de manera individual, que no tiene que influirle a nadie. Y sería malo para su aprendizaje que le influyeran o que se lo evitaran, ¿no? Claro, desde aquí, es que desde aquí querríamos, pues oye, que no hubieran suicidio, pero que no hubieran enfermedades, que nadie muriera, que todos estuviéramos contentos, todos felices, pero entonces, oye, para eso no venimos aquí, para eso nos quedamos en el otro lado, que se está muy bien, no hay enfermedades, que todos somos felices y todo es amor. Si vienes aquí, es con una serie de aprendizaje y experimentaciones que tú has pactado y que por tanto tienen que pasar esas cosas, porque si te lo cambian, pues oye, te han arruinado todo el plan. Entonces no es eso lo que nadie quiere, ¿no? Bueno, y entonces podríamos decir, para entrar un poco ya en el tema de que por qué una gran parte de autores y doctrinas espirituales están con esto de considerar al suicidio un error. Incluso muchas veces que esto, claro, dices, lo ponen como ejemplo de gente que tiene dificultades en el tránsito y lo ponen como ejemplo antes de un asesino, de un violador, ¿sabes? Incluso de alguien que aborta, ¿no? Porque, ostras, pues, bueno, a mí siempre lo he visto como decir, pero ¿por qué siempre están poniendo como ejemplo el suicidio como lo peor del mundo? Cuando hay cosas mucho peores. Al fin y al cabo, el suicida, o sea, no mata a otro, se mata a él. Y los que matan a otro, ¿qué pasa? ¿No será mucho peor? Incluso los que abortan, ¿eh? Pues porque realmente puedes decir, bueno, tampoco pasa nada, no sé qué. Bueno, pero cuando dicen, es que entonces le impiden el aprendizaje, bueno, pero el que se suicida se lo impide él, pero el que aborta se lo impide, teóricamente, entonces se lo impediría a otra alma, ¿no? Pero pasa eso, entonces lo primero es que es injusto y cruel cargar contra el que se va porque está sufriendo, ¿no? Ya primero, ¿no? Y además, muchas veces lo dan como una regla, ¿no? Cuando ya se ve que en el mundo espiritual en general no hay reglas, porque lo que prima es el libre albedrío. O sea, prima el libre albedrío, que esto es una evidencia que está en todas partes, es decir,
la maravilla que te da Dios o el universo o la fuente o llámalo como quieras, es que te deja elegir a ti las cosas. O sea, tú lo haces en coordinación con él, pero tú eliges tu camino. Y además, para experimentar todo, los caminos son muy diferentes. O sea, la gracia es que hayan cosas muy diferentes, porque así Dios, que somos todos, se experimenta al máximo posible. Por tanto, no se pueden hacer reglas, pero hay gente que se empeña en hacer reglas, ¿no? Y además cargar contra el suicidio. Bueno, yo aquí lo que se ve es que se han incorporado prejuicios culturales y religiosos, ¿eh? Claro, una de las principales corrientes que aboga por esto es la corriente espiritista. Los espiritistas, con Allan Kardec a la cabeza, pues hombre, hacen un avance muy importante en el tema espiritual. Es cierto, un avance muy importante, ¿eh? Porque sistematizan todo este tipo de contactos. Es la primera gran sistematización, ¿no? Lo malo es que ha habido gente, o estos espiritistas, que lo han cogido como una religión, como una especie de religión. Es decir, lo que dijo Kardec, eso es un dogma, ya está. Si él dijo, claro, y Kardec, a ver, aquí nadie, no hay ningún maestro. O sea, lo que te dicen los grandes maestros como Jesús o como Emilio Garrido es que precisamente no hay maestros. O sea, porque aquí nadie tiene la verdad. En este plano nadie tiene la verdad. De hecho, en este plano no vas a ver la verdad absoluta. Hay verdades, hay caminos, cada uno tiene su camino y tiene que ver cuál es su camino, porque es la parte que tiene que experimentar. Y a veces la parte fundamental, las partes fundamentales, pues coincidirás bastante, pero habrán cosas que incluso puedan haber verdades que te parezcan contradictorias. Desde aquí, ¿eh? Desde el otro lado no serán contradictorias. Desde aquí te pueden parecerlo con tu visión que tienes desde aquí, ¿vale? Pero entonces, bueno, pues si el espiritismo en su día pues muy influenciado por la Iglesia Católica y tal, pues consideraba el suicidio pues perjudicial, porque en algunas comunicaciones con espíritus pues le habían dicho eso, pues bueno, pues eso no, ¿por qué tiene que ser una verdad? O sea, ¿por qué es una verdad absoluta? Pues, eh, no tiene por qué, ¿sabes? No puedes hacer de eso un dogma. Entonces ya es una religión que te dice, no, tú debes de creer eso y eso es inmutable, ¿no? Cuando, además, ya vuelvo a decir, los grandes maestros Jesús lo que te dice es que la verdad es, es flexible y evolutiva. O sea, aquí la verdad no hay una verdad y aquí no vas a tener la verdad nunca desde aquí, ¿eh? La verdad la tendrás desde allá y cuando hayas subido lo suficiente. Eh, bueno, y además luego también hay que tener en cuenta una cosa que también es cierto, es decir, en el otro lado no hay tiempo, podemos decir que no hay tiempo lineal, es como un tiempo circular, es decir, todo pasa y todo está pasando, por tanto tú te puedes situar en el punto que quieras, te puedes situar en un punto donde tu alma estaba mejor sanándose o haciendo un tránsito, no estaba tan bien, porque todos hemos, para hacer una experimentación buena, todos hemos pasado, nuestra alma ha pasado por situaciones complicadas. De hecho, como te dicen algunos maestros también, todos nos hemos suicidado en alguna vida, ¿no? O sea, y algún maestro te lo dice, él también te dice, mira, yo, por ejemplo, me suicidé pues, en un par de veces porque tal igual. O sea, para realmente conseguir un aprendizaje y una experimentación buena y completa, que es lo que quiere el alma, pues tiene que pasar por todas las situaciones lo más complejas posibles. Al fin y al cabo ya hemos dicho que esto es un teatro, es una representación. Tampoco pasa nada, pues vamos a representarlo bien, ¿no? Vamos a hacer, digamos, buenas obras de teatro. Por lo tanto, eh, pues eso, el, algunos medios, por ejemplo, algunos espiritistas a través de medios, pues van, depende del medium, pues va y contacta digamos, la parte del alma pues más complicada, porque es así, ¿no? Si tú lo ves, pues hay algunos medios, por ejemplo, que tienen más tendencia a conectar con la parte negativa, ¿sabes? Bueno, pues ¿por qué será? Pues porque están más abiertos y entonces, bueno, pues algunas, digamos, almas en ese estado o alguna parte, pues tiene más tendencia a comunicar con él. Entonces, bueno, pues como ven esa parte, ya dicen, oye, todos los que se suicidan les pasa eso, ¿no? Bueno, será lo que estás viendo tú, ¿no? Como medio. Pero mira otras cosas y no hagas de eso una regla encima, ¿eh? Bueno, eh, después también, claro, otra de las cosas que se ve en algunos autores espirituales y que se ve por los cambios que van haciendo, etcétera, es que de alguna manera, eh, si
les parece que depende de lo que digan, parece como si fomentaran o les podrían acusar de fomentar el suicidio, ¿no? Digamos, alentarlo, ¿no? Claro, ellos piensan que dicen, oye, si yo digo que hay vida después de la muerte, que estás mejor en el otro lado y que el suicidio tampoco es nada negativo, pues mucha gente se suicidará. Entonces, claro, claro, entonces, lo malo es que el entonces lo cambian y entonces van otra vez al miedo, ¿no? En vez de decir, sí, sí, eso es cierto, pero es que tú has elegido venir aquí, por tanto, no te tienes que ir para estar bien allá, no. Experimentalo de aquí, que por eso has venido. Y si luego ya estarás bien allá, pero ahora tienes que estar aquí, bueno, porque lo has elegido tú, ¿eh? O sea, si quieres te vas, pero por algo habrás venido, ¿no? No arruines todo el plan o piensa a ver si lo vas a arruinar porque tú has hecho un plan encima con otras almas y, por tanto, hombre, lo bueno es que lo cumplas, ¿no? Pero no, vuelven otra vez con el miedo, ¿no? O sea, hay que hacer el miedo de cuidado porque el suicida, lo va a estar mal, no sé qué, para que la gente pues no se suicide. Y además también lo que hacen es que muchas veces no se va al origen terrenal del suicidio, ¿no? Porque el origen terrenal, claro, cuando se empiezan a sacar datos, hay pocas estadísticas, ¿eh? Porque muchos suicidios se tapan, ¿no? Muchos suicidios se cambian, ¿sabes? Porque hay una vergüenza, hay como, ¿sabes? Eh, entonces, por ejemplo, se está viendo, como por ejemplo en el caso de mi hijo, parece, ¿no? Es decir, muchos de las circunstancias terrenales que llevan al suicidio, a lo mejor la circunstancia del plan del alma no es esa, es que estaba pactado por lo que fuera, pero lo terrenal que lleva a eso, porque siempre tiene que haber algo terrenal, ¿no? Que lleve a eso, pues muchas veces son abusos sexuales en la infancia, acoso escolar, maltratos, puede ser falta de cuidados paliativos, o sea, en vez de atacar esas causas, pues se va a atacar al hecho en sí, es decir, no, 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 o sea, hay que convencer a la gente de que no se suicide, pero ¿cómo lo vas a convencer? Así no le vas a convencer, ¿sabes? Y no, y hay que meterle miedo de que cuidado, porque tal, ¿sabes? Desde el punto de vista espiritual, pues no, lo normal es explicarlo, porque esto es lo que, o sea, eso es el amor, lo otro es el miedo, que como vemos muchas veces es lo contrario del amor, o sea, no metas miedo, mete amor, ¿no? Bueno, y luego, además, porque eso iría en contra de esto que dicen los autores espirituales, están diciendo eso, que el suicidio es malo y tal, y cuando va en contra de una de las cosas que además defienden todos, que es el libre albedrío. O sea, si tienes libre albedrío, pues podrás decidir en un momento dado, pues si te quieres ir antes, porque si tienes libre albedrío lo tienes para todo, no para una cosa sí y una cosa no, ¿no? Eh, bueno, entonces, si miramos evidencias, ahora vamos a mirar un poco evidencias de estas cosas, ¿no? Para poder decir que no hay una regla general, o sea, como mucho tendrían que haber estadística, ¿no? Es decir, porque pasa lo mismo que en la vida humana, tú no puedes hacer una regla general. Siempre que pasa no sé qué, la gente se divorcia. No, pues tendrás que hacer una estadística, pues estadísticamente un 70% se divorcian, un 30% no, y dentro del 30% no sé qué, o sea, no, nunca hay nada absoluto, ¿no? Bueno, pero entonces, digamos, porcentajes como tales, estadísticas, no hay como tales, pero sí que tienes datos en un sentido y en otro, ¿vale? Y eh, entonces, estos datos, pues los podemos ver en las diversas, digamos, áreas sobre estos temas. Por ejemplo, en el caso de las ECMs, pues en el estudio de Kenneth Ring sobre 30 casos de experiencias cercanas a la muerte por suicidio, él te dice, esto es uno de los estudios que hay sobre ECM, digamos, más así estadístico. Pues te dice que el porcentaje que tienen ECMs es similar a la media, que el ECM cualitativamente es similar a cuando hay otras causas de muerte y que no hay un mayor porcentaje de ECMs negativos. ¿No? Te dirías, hombre, pues según los espiritistas, pues tendrían que haber muchos ECMs negativos, claro, porque, bueno, sería lógico, ¿no? Pues no, te dice que el porcentaje es el mismo que en otro tipo de muerte. ¿Vale? Nunca en las ECMs, bueno, en estos casos bueno, y en general, ¿eh? No solo en el estudio que en el RIN, no se relatan castigos ni reproches, o sea, nadie experimentador que tenga un ECM te está diciendo
que lo han castigado, que lo han juzgado ahí severamente, nadie te lo está diciendo. ¿Eh? Algunos te pueden decir sobre algún suicidio que puede haber sido un error, pero como otros errores que les dicen, sin más importancia, sin más. Eh, bueno, y es cierto que dice que los que vuelven de una CM por intento de suicidio, como ya tienen esa visión del más allá, porque realmente ese suicidio se ha evitado, porque como te dicen los maestros espirituales, se podía haber evitado, ¿no? Desde el punto de vista de las almas, pues no lo vuelven a intentar. Bueno, bien. Después, en las apariciones, otra de las áreas de evidencia espiritual son las apariciones de seres queridos fallecidos o de, o de fantasmas, pero generalmente seres queridos que se aparecen de manera física o mediante la voz, etcétera. Eh, pues, hombre, sí que hay algunos casos que te dicen que es un error, pero hay otros casos que no, que te lo justifican como la decisión mejor o la más conveniente que tomaron. O sea, que hay casos de todo tipo. ¿Eh? En los contactos con los mediums pasa lo mismo. Los espíritus que se pueden recoger o sea, de espíritus que explican su experiencia a partir de comunicaciones con medios también es lo mismo. Hay casos de arrepentimiento y dice que pueden estar mal, que a lo mejor es eso de que están conectando con la parte mala de estos medios, pero bueno, hay esos casos, pero luego hay otros que te dicen que no, que está muy bien, que han hecho el tránsito rápido y que incluso están ayudando a otros. Por lo tanto, hay casos de todo tipo. Por ejemplo, en el estudio de Ian Stevenson sobre los niños que recuerdan vidas pasadas, este te dice que en el tema de los que se han ido por muerte voluntaria, no te dice nada ni que sea malo ni que sea. Nadie, ningún niño le reporta nada de eso. Lo que sí que observa es que el tiempo entre encarnaciones es mucho menor que la media, o sea, parece que se reencarnen antes, esto es lo que él observa, y que normalmente se reencarnan más a menudo en un entorno familiar o de amigos. O sea, la próxima reencarnación es más que la media dentro de los mismos familiares pues, que tenía, aunque a veces cambiando los papeles, como también ya sabemos. ¿Eh? Eh, en el tema de las regresiones también vemos que muchos observan que se suicidaron en una vida pasada, ¿no? Es decir, que ahora están perfectamente y tal, pero que bueno, dicen, no, pues yo en una vida pasada vi que me suicidé. De hecho, por ejemplo, el Michael Newton, en su estudio sobre regresiones, que es el que también hace un análisis estadístico más grande, porque mira muchas y digamos, las analiza desde un punto de vista estadístico, ahí, por ejemplo, podemos decir que hay casos, por ejemplo, te explica casos de un alma que se ha suicidado y entonces el guía le explica, bueno, por un lado, el consejo de ancianos que de alguna manera le dice, hombre, que podía haber hecho, que lo podía haber evitado, pero no reprendiéndole, ¿eh? No, solo le dice esto, ¿eh? El consejo de ancianos normalmente, eh, todas las evidencias que te da Michaldi, pues, y por otro lado también te vienen, son consejos con amor para tu mejora, pero no es nada de que realmente tampoco has hecho nada mal, sino simplemente es eso, ¿eh? Entonces, sí que hay algunos casos que te dice, sí, pues mira, podías haber hecho otra cosa en vez de eso, ¿no? Hay algún caso, pues eso, que el guía le explica al suicidio otras alternativas que tenía el suicidio. Hay casos también donde te explica que estuvo un tiempo largo antes de volver a reencarnarse. Tuvo que hacer una sanación un poco larga. Esto, hay casos que te lo explican. Pero luego también hay casos donde, por ejemplo, dos hermanos pactan el suicidio asistido, porque en la vida pasada pues también les había pasado algo y en esta pactaron que tenía que pasar eso, que uno tenía que matar al otro con el consentimiento del otro, o sea, estaba pactado, te lo explican. Y un caso también de una persona que se le suicida el hermano y el hijo, y aquí le explican claramente, el hermano y el hijo, sobre todo el hijo, que eso estaba, dice aquí, entre comillas, planeado cuidadosamente para poner a prueba y potenciar tu valentía y fuerza interior. Esto es literal lo que le dice el hijo, ¿no? Entonces, vio, ella ve, sabe que su hermano e hijo eran felices y estaban en paz, y además ve a su hijo, que se había suicidado, maduro, sabio, brillante, esto también entre comillas, lo quiero citar, maduro, sabio, brillante y fuerte, un hombre mayor. Y luego dice, los ancianos quieren que sepa que su hijo es un alma vieja, que ha hecho lo que habían acordado para ayudarla a crecer.
O sea, aquí te está diciendo claramente pues, que estaba eso más que pactado. O sea, no ni error ni nada por el estilo, al revés. Algo muy pactado, muy valiente, hecho por un alma muy evolucionada. Por tanto, todo esto que te están diciendo, pues no tiene ningún sentido. ¿Vale? Después también podemos ver lo que nos dicen los espíritus del otro lado. Los espíritus, digamos, podemos decir normales, y los guías o espíritus más evolucionados, ¿no? Los espíritus normales ya hemos dicho que hay un poco de todo, ¿no? Que hay un poco de todo y que, bueno, también depende un poco de lo que capta el medio, ¿no? Que hay algunos medios que siempre te captan la parte negativa, entonces, bueno, no te captan las otras partes, entonces te van ahí. Pero, ya digo, hay opiniones o manifestaciones de todo tipo. En cuanto a los guías espirituales, podemos decir que algunos de los ligados a los espiritistas, como Silver Birch, etcétera, sí que le dan alguna connotación negativa al aborto, pero porque las preguntas que le hacen ya están un poco mediatizadas. Es decir, claro, si tú le preguntas, ¿es normal que la gente se suicide y tal? Pues te va a decir que no, que no es normal. O como te va a decir que no, es normal que la gente, yo qué sé, se muera de la enfermedad o se muera por un asesinato. Hombre, no es normal, pero a veces se pacta eso, ¿no? Eh, entonces, depende, ya le hacían unas preguntas un poco mediatizadas y pasaba eso. Pero en general, a partir de ahí, todas las otras revelaciones, los grandes maestros y guías no condenan el suicidio en absoluto, ni lo consideran tampoco como uno de los peores errores o maldades del hombre, pero nada por el estilo. Jesús, ya lo hemos visto, no lo condena ni lo reprueba, siempre te habla que lo único importante es el amor a Dios y al prójimo, esto es lo importante. Eh, Sí que podemos, lo que te dicen los guías en los estudios de Robert Schwartz, en su plan de alma, que te estudia muy bien los diferentes tipos de muerte, los guías espirituales, y además lo hace por dos guías diferentes, para que cuadre lo que van diciendo sobre esa muerte. Y sobre el caso del suicidio, lo que te dicen, aquí también voy a abrir suicidio, te dice, el suicidio, esto te lo dicen los guías espirituales, al respecto de ese suicidio. El suicidio no es negativo de por sí. Espiritualmente es solo una posibilidad, con probabilidad a veces alta de que suceda. Una elección que uno puede hacer entre muchas otras. No es necesariamente la peor elección que uno pueda tomar. Luego también dicen, deseo eliminar el juicio tradicional sobre el suicidio según el cual es el mayor pecado que se puede cometer. Dios o el espíritu no opinan igual. ¿Vale? Luego, sobre el tema de la transición, te están diciendo esto, que depende del estado de ánimo con el cual, o de la conciencia con el cual llegue el alma en ese momento. Te dicen que siempre hay ayuda disponible, por tanto que tampoco tiene que ser nada complicado. Y que lo que ocurra será diferente según su nivel espiritual, su nivel de conciencia y su apertura al hecho de recibir orientación. Lo que hemos dicho, el nivel espiritual, nivel de conciencia y el hecho de que se deje ayudar en la medida que necesite, porque ahí tienes un guía perfectamente que te va a ayudar. Lo que pasa es que sí que hay casos que te resiste, pero no especialmente los suicidas, ¿eh? Muchas veces son otro tipo de situaciones, que si te resistes un poco a ser ayudado, nadie te va a forzar. Eso es la belleza del libre albedrío, también es esa, que no te van a forzar a algo que teóricamente te vaya bien, no, te van a dejar que tú elijas, ¿no? Y siempre te dicen que si la decisión del suicidio se deriva del miedo, cuando pasamos por la transición, cualquier emoción negativa poderosa viene con nosotros. Pero si se deriva del amor, se puede dar ese paso con el corazón abierto. O sea, si uno se suicida eh, con una decisión derivada del amor, va a hacer el tránsito perfectamente. Eso te lo dicen estos guías espirituales a partir de las investigaciones de Robert Schwartz, ¿no? Si lo haces a partir del miedo, esto liga además con lo del curso de milagros, del miedo y del amor, ¿no? Si lo haces a partir del miedo vas a tener una parte negativa que, bueno, que vas a tener la que sanar cuando llegues al otro lado, pero como si lo que hubiera pasado con cualquier tipo de muerte, ¿no? Con cualquier tipo de muerte. Después podemos citar también como gran maestro espiritual a Emilio Carrillo. Emilio Carrillo te dice también que la partida voluntaria no tiene una transición ni una evolución peor ni más complicada que otro tipo de muerte. Esto primero. Después también te dice
Ahora te lo dice un poco menos, pero siempre te lo ha dicho, que muchos monjes budistas muy evolucionados se suicidan cuando entienden que su misión en la Tierra ha finalizado. Y luego también te dice que precisamente en la partida voluntaria de niños y jóvenes adolescentes muy probablemente será pactado, o sea, más probablemente que en otros casos. Y él lo razona de esta manera que, claro, para mí tiene toda la razón del mundo. Te dice, eh, en un niño, en un joven, o sea, para que el alma se suicide, digamos, y eso sea una decisión que le tenga que aportar cosas, o sea, que pueda hacerlo o no hacerlo. O sea, siempre va a estar apartado la posibilidad, pero el decir que eso sea lo mejor y que no sea tan claro, y que no sea tan claro, tiene que ser un alma muy evolucionada porque tiene que tener el suficiente desarrollo mental y espiritual como para que esa lección le sirva para aprender. Y según Emilio Carrillo, que tiene toda la lógica del mundo, claro, en un niño, en un joven, no ha llegado a ese desarrollo. Por lo tanto, si decide suicidarse, no es algo que realmente a él le ayude en su desarrollo espiritual, que es lo que vienes a hacer aquí, es lo que importa, lo demás no importa. Y por tanto, si no le ayuda, lo está haciendo por otra cosa, lo está haciendo por otro motivo, porque está pactado normalmente para que los padres hagan un desarrollo espiritual, para que la sociedad evite los abusos sexuales, para otra serie de cosas, Eh, no precisamente para algo suyo. Bien, y en otras revelaciones, las revelaciones de Set, por ejemplo, muy importantes. Estas te dicen, también voy a decirlo, lo voy a leer para que se vea que es literal lo que dicen. Dicen, los suicidas no tienen impuesto ningún castigo particular, ni su condición es a peor priori, se los trata como cualquiera. Sin embargo, cualquier problema no enfrentado en una vida debe ser enfrentado en otra, pero esto no se aplica solo a los suicidas. Las condiciones conectadas al acto del suicidio también son importantes, así como la realidad interna y comprensión del individuo. Muchas filosofías enseñan que los suicidas se enfrentan a un sino especial, casi vengativo, y este no es el caso. En las revelaciones de un curso de milagros, también importantes, te dice que todas las muertes en realidad son un suicidio, porque nadie puede morir a menos que elija la muerte. Y luego te dice que si el suicidio está basado en el ego, es un error, una equivocación, pero nada más. Pero si está basado en el Espíritu Santo, en el amor, puede reflejar la decisión de mentalidad correcta. Esto te lo está diciendo el curso de milagros, ¿eh? Después, las revelaciones de Crayón, por ejemplo, te dice, muchas veces la muerte es el resultado de un acuerdo, incluso si se trata de un suicidio. Todos ustedes tienen un contrato inicial establecido, donde su muerte está planeada. A veces es para facilitar a otra persona, como la intensa energía creada a través de la muerte de un niño o un suicidio. Así que puede ser parte de un acuerdo rodeado de una gran energía. El suicidio no forma parte de la naturaleza infantil, llega más tarde con la intelectualización, con el uso de la mente adulta. Las revelaciones de Tobías también te dicen, por ejemplo, hay quienes saben que es hora de irse, no están necesariamente deprimidos ni enojados, pero a veces el cuerpo físico no quiere irse. No hay juicio o condenación de nuestra parte para aquellos que lo eligen. Hay tanta alegría y celebración cuando regresan a nuestro lado como cualquier otro. Esto debería ser un tiempo sagrado y honrado para el ser humano, no un tiempo de vergüenza y culpa. Para aquellos que eligen el suicidio asistido, saben en su nivel central que es hora de irse. Han tenido muchas conversaciones con ellos mismos, con el espíritu y los ángeles. Y luego en las conversaciones con Dios, por ejemplo, te dice Dios, no es cuerdo pensar que lo que Dios desea es el sufrimiento continuo y que un final humano rápido a ese sufrimiento es malo. No es más inmoral matarse rápidamente que matarse lentamente. Él te pone el ejemplo, por ejemplo, del que se suicida pues haciendo cosas porque está fumando mucho y sabe que eso le va a matar, pero dice, bueno, pues como en realidad me quiero ir porque no estoy mal, no sé qué, lo hace lentamente. Entonces dice, oye, pues mejor que lo haga rápidamente, te dice Dios, ¿eh? Supuestamente te lo dice Dios. Luego le pregunta al Donald, el Donald le pregunta, ¿una persona que termina con su propia vida, no la castiga Dios? Y dice, yo no castigo, yo amo. También pregunta, ¿con suicidio no se escapa ni se termina con nada? Y le dice, su experiencia que llaman vida después de la muerte es un reflejo de su conciencia en el momento en el que entran en esta. Sin embargo, siempre son seres con libre albedrío y pueden alterar su experiencia cuando decidan. Y luego le pregunta, ¿los seres queridos que terminaron con su vida física se encuentran bien?
y le dice, sí, están muy bien. Bueno, y por tanto, como resumen, para acabar, podríamos decir, las evidencias, por tanto, indican que la muerte por suicidio no implica ni añade nada peyorativo desde el punto de vista espiritual, ¿vale? Que lo que puede ser negativo las circunstancias que lo acompañan, pero como otras circunstancias ligadas a cualquier vida, no ligadas al hecho de la muerte en sí. ¿Eh? Y que las almas planifican las muertes por muchos medios, o sea, por la enfermedad, por el accidente, por el asesinato y también por el suicidio. O sea, el suicidio como posible salida siempre está pactado, siempre, como posible salida. Lo que pasa que a veces incluso está pactado como la salida más deseable, es decir, como la que es mejor para el aprendizaje, por tanto, es como la que luego se va a hacer. ¿Eh? Pero como opción, a veces está como una simple opción que dices, bueno, puede aquí el alma acabar de decir si lo hace o no lo hace, porque será parte de su aprendizaje, pero otras, es decir, siempre puede decidir, pero no, lo va a hacer así porque ya está muy establecido, muy pactado, porque sabéis que cuando venimos se estudia mucho, la planificación aquí de la vida es muy detallada, como nos dicen todas las evidencias, pues va a ser la mejor opción para todos, para todo el grupo de almas, ¿no? Y luego, claro, desde el punto de vista aquí terrenal, dices, claro, el suicidio no es deseable. Bueno, claro, pero que no, como no es deseable la enfermedad o los accidentes. O sea, las enfermedades y los accidentes tampoco, aquí se hacen cosas para evitarlo, se hacen prevención de accidentes, los médicos estudian cómo poder curar las enfermedades porque es parte del juego. Lo que pasa es que las enfermedades y los accidentes están pactadas desde el otro lado porque es una manera de irte y porque es un aprendizaje del que se deriva que es interesante para las almas. Por lo tanto, no pasa nada. Eso está pactado, no es nada malo porque no es real, pero desde aquí que estamos jugando este juego, pues bueno, hay que jugar bien y hay que intentar evitar las enfermedades, los accidentes y los suicidios, pero entonces con las cosas terrenales. No quieras mezclarlo con las con las cosas terrenales, yendo a los motivos de los suicidios. Oye, que hay enfermedades mentales, bueno, porque se traten bien. Oye, que hay gente que está muy mal y no tiene cuidados paliativos, porque si tiene cuidados paliativos, igual, pues no está tan mal y no querría irse, ¿eh? O porque muchos han tenido maltratos infantiles y les ha quedado el trauma. Hay muchos casos de ese tipo, de abusos en colegios, de acosos que ahora están saliendo, de maltratos familiares o de otro tipo, etcétera. Pues ves a esas causas, ¿vale? Y bueno, como hemos dicho, hay muchas evidencias de que nosotros nos hemos suicidado muerte, en vidas anteriores, eh, que sobre todo esta idea de que los que se suicidan, como han elegido esas condiciones complicadas, porque por eso se han suicidado, las han elegido ellos y por tanto son almas avanzadas, porque si no, no las hubieran elegido, porque nadie elige algo que le cueste superar, por lo tanto su tránsito va a ser bueno, no va a ser malo. Y luego otra cosa importante, para los que nos quedamos aquí, los familiares, que somos de su grupo de alma, porque estas cosas tan gordas, digamos, no se eligen con alguien que no tengas confianza o con alguien que no tenga una evolución ligada a la tuya, como son los de tu grupo de almas, también somos almas o tenemos que ser almas avanzadas porque también hemos elegido tener que pasar por esas circunstancias complejas de la muerte de una pareja, de un hijo, en circunstancias, pues por una muerte voluntaria, por una cosa que le hacía sufrir, que tú no lo sabías, que no, ¿sabes? Son circunstancias muy complejas, por lo tanto nosotros también tenemos que ser o debemos ser almas avanzadas capaces de superar esto y de hacer un desarrollo espiritual. Por tanto, a lo mejor todos no lo hacemos porque aquí hay libre albedrío, pero somos capaces, como mínimo, somos capaces porque si no, no lo hubiéramos elegido, si no, estaríamos en otras circunstancias de vida. Así que, y luego también para acabar, y así que con esto acabo, al final, como hemos dicho, lo que cada uno creo que es bueno que haga es que él mismo vea cómo su ser querido, que se ha ido de manera voluntaria, cómo está. O sea, que conecte con él y lo verá cómo está, si está bien, qué está haciendo, ¿sabes? O sea, que tampoco se fíe de las reglas generales. Primero porque no hay reglas generales. Y luego, pues si dice, hombre, pueden haber casos de un tipo o de otro, bueno, pues voy a verlo en mi ser querido. Y ya se verá como muchos de los casos, y en casos de niños y jóvenes, la mayor parte de las veces las fuentes que consultes, lo que tu alma vaya viendo que es así, porque tú sabrás que es así, pues es que, oye,
que esto era algo pactado, que su tránsito ha sido rápido y que encima están ayudando muchas veces a otros seres que están pensando en el suicidio, ayudándoles desde aquí y si está planeado y lo tienen que hacer, pues ayudándoles en su tránsito. Así que bueno, yo ya lo dejaría aquí y bueno, pues a partir de aquí, pues si queréis preguntar o tenéis alguna serie de, bueno, en la medida que ellos puedan, ¿no? Que también es mi visión, ¿no? Claro, pues muchas gracias, José María. Nos has hecho muchísima información muy valiosa, pero yo quisiera preguntarte, ¿cómo llegaste a este punto? Cuéntanos hace cuánto tiempo fue la pérdida de tu hijo y cómo fue tu evolución en el duelo, porque pues ahorita te vemos muy bien, pero pues los dos sabemos que es un duelo muy complicado, es un duelo muy difícil. Yo creo que Mm. de los más difíciles que hay para mí, el perder un hijo primero y después de la manera en que se fueron. Entonces, quisiera que nos platicaras un poquito tu proceso, cómo fue que llegaste hasta este punto de investigación donde ahorita, pues yo sé que ya se te ve mucha paz, yo sé que estás ayudando mucho, pero quisiera que nos hablaras un poquito de ti. Sí. Bueno, podemos decir, a ver, que el desarrollo espiritual y la superación del duelo no se acaba nunca, siempre lo estás haciendo, es parte de la experiencia o el aprendizaje. Pero bueno, en mi caso puedo decir que ese es mi caso, pues es verdad que, digamos, la primera parte, la parte de las evidencias, mm, es bastante rápida dentro de lo que cabe, ¿no? Podríamos decir 6, 7 meses. En 6, 7 meses yo ya tenía montado eso, porque luego cuando lo miro con perspectiva ya estaba todo muy planeado. O sea, yo ya tuve, eh, o sea, el mismo día, bueno, yo siempre lo explico, ¿no? Es decir, en el entierro de mi hijo, pues por ejemplo, o sea, ya pasan cosas. El mismo día del entierro yo quiero hablar con el cura, ¿no? Para decir, bueno, a ver qué va a decir el cura, porque de lo que vaya a decir le diré, pues que vale más que se calle o que no diga nada. Pero, oye, me encuentro un cura que me dice, bueno, mi hijo había dejado una carta de despedida, lee la carta y dice, oye, tu hijo es un ángel, dice, está muy bien. Dice, además, que ya sabes que esto no pasa nada, que tú te puedes comunicar con él. Dice, hace ahora justo un año se murió mi hermano, dice, yo me comunico con mi hermano y yo me quedo así, digo, pero ¿cómo? Dice, sí, sí, mediante sueños principalmente. Dice, también he usado mediums, pero así no dice el cura, pero mediante sueños principalmente. Y además, bueno, digo, pero bueno, y en sueños, pero ¿qué te dice y tal? Dice, bueno, mira, dice, por ejemplo, me dijo el número del iPhone, que no sabía, o sea, que yo quería sacar fotos del iPhone de mi hermano y tal, y claro, es imposible. Si no sabes el código, no te lo dan ni Apple, no te lo da nadie, no puedes, ¿no? Y entonces yo en sueños te lo pedí, me lo dio en sueños y luego resultó que era. O sea que bueno, ya a partir de ahí a mí ya me empieza a cambiar la cosa. O sea, ya yo venía de creencias católicas y tal, y bueno, pero ya había cosas que no me cuadraban y eso, y otra, a partir de ahí ya empieza tal. Luego empiezan muchas señales, me empiezan a pasar estas señales que pasan, que te hacen los seres queridos, y bueno, me pasan muchas cosas. Luego mi mujer también empieza a leer muchos libros, muchas cosas. Es ella la que empieza, ¿no? Y claro, yo cuando empiezo a mirar, ostras, digo, pero a ver, ¿esto de dónde lo sacas, no? Yo me acuerdo, no sé, Richard Newton, digo, primero, digo, ¿este tío de dónde lo saca? ¿Qué dice? A ver. Pero bueno, a partir de ahí, pues empiezo a mirar, empiezo a buscar con una mentalidad de buscar evidencias, ¿no? De buscar evidencias científicas, que al final, digo yo, claro, no te dan una certeza al 100%, pero a ver, en esta vida, ¿qué tiene una certeza al 100%? O sea, los científicos que te dan una serie de reglas tampoco la tienen. Ellos te hacen creer que sí, pero no la tienen. De hecho, eh, pues luego se ha visto, o sea, Newton te dio unas leyes y te dijo, mira, los movimientos, los cuerpos siempre se mueven según estas leyes, ¿no? Y mira, y lo comprobamos y siempre pasa eso. Y hacían experimentos y sí, siempre pasaba eso. Pero bueno, un buen día vino Einstein y dijo, no, no, claro, pero es que no habéis tenido en cuenta que si la velocidad es mucha, si la velocidad es mucha, se aproxima a la luz, ya las cosas cambian. Estas leyes ya no se cumplen. ¿Eh? Lo que pasa es que, claro, vosotros no podíais llegar a velocidades tan altas. Y cuando se han hecho experimentos a partir de las teorías de Einstein con velocidades altas, se han visto, por ejemplo, que efectivamente el tiempo cambia. Es decir, el tiempo que se creía y todas las leyes científicas estaban basadas en que el tiempo era lineal y no variaba, pues luego se vio que el tiempo varía, depende de la velocidad y depende de la gravedad y de otras magnitudes.
Bueno, pues por eso, o sea, las leyes científicas también son basadas en probabilidad, es decir, es bastante probable que pase eso. ¿Por qué? Porque siempre que lo volvemos a repetir, el experimento pasa eso. Pero claro, lo volvemos a repetir con las situaciones en las que lo hacemos. Por ejemplo, en ese caso, porque las velocidades no eran altas. Cuando las velocidades fueron altas, vieron que cambiaba. Entonces, esto es lo mismo. Aquí hay muchas evidencias de que hay vida después de la muerte, hay muchas evidencias de que hay reencarnación, hay muchas evidencias de que en los suicidios pues no hay nada peyorativo, ¿vale? Y por tanto la probabilidad de que sea cierto, visto desde el punto de vista, digamos, materialista o con nuestra mentalidad de aquí, hay mucha probabilidad de que sea así. Después, evidentemente, esto tiene que ser algo que tu alma, esto es una ayuda, tiene que ser algo que tu alma lo sienta, que tu alma diga, crea que realmente, pero crea es que se da cuenta y sabe que es así. No sé por qué, lo sabe y está segurísimo. Pero las evidencias ayudan porque te dan una probabilidad muy alta de que eso sea así. Y repito, una probabilidad igual o más alta muchas veces de que de leyes científicas que te están diciendo, que las dicen como si fuera eso la mayor realidad. Es que tú, puestos a dudar, puedes dudar, oye, de que exista Marte, porque claro, bueno, hay gente, ya sabes, que dice que hay gente que dicen que la Tierra no es redonda, que es plana, porque dicen, no, todos los científicos nos han engañado, todo el mundo lo dice porque les interesa no sé qué. Bueno, es lo que dicen algunos escépticos cuando tú les das todas las evidencias de la vida después de la muerte. Dicen, no, es que todo el mundo te engaña, no, es que los científicos que lo han creído se han dejado engañar, no, es que todos es por vender libros, no, hombre, todos no, habrá alguno, como hay en todos los científicos, pero si hay muchas evidencias por muchas fuentes, pues no todas van a estar mal. Bueno, la probabilidad es muy pequeña, por tanto, la probabilidad de que alguna, pues yo las agrupo en causa, la probabilidad de que alguna de ellas sea cierta, pues es muy grande. Aunque la probabilidad de cada uno se fuera pequeña, pero como hay tantas, la probabilidad de que alguna, de que al menos alguna de ellas te lo demuestre, que es lo que cuenta, aquello de que para demostrar que no todos los mirlos o los cuervos son negros, no hace falta que los mire todos, solo que me encuentre uno blanco, ya podré decir que no todos son negros. Esto es lo mismo, solo que uno ya me lo demuestre, ya no tendré que demostrarlo por todas las vías. Bueno, pues eso. Entonces, en el caso mío, puedo decir que en el tema, digamos, de lo básico de la vida después de la muerte, etcétera, digamos, yo lo consigo en un tiempo de como 6 o 7 meses, pero porque ya yo creo que tenía planificadas muchas ayudas de este tipo, ¿eh? Que me hacen hacerlo de manera muy acelerada. Ahora, el tema del suicidio, tardo más, ¿eh? Tardo, yo diría que 2 años y medio, ¿eh? Al principio, ya cuando empiezo yo a los 7 meses, 8 meses, a dar alguna charla y tal de las evidencias, alguien me dice, oye, ¿por qué no podías dar una charla de suicidio? Yo le digo, todavía no, no lo tengo bien entendido todavía, porque bueno, porque eso, por ejemplo, estaba viendo muchos autores espirituales que hablaban de estas cosas y yo no lo entendía, y bueno, tardé porque es una cosa, que es eso, ¿no? Que así como las otras cosas son más claras, hay evidencias muy claras y tal, aquí no están tan claras, están más escondidas y luego tienes en contra eso, ¿no? De que incluso algunos autores espirituales muy buenos, ¿no? Que puedes decir, oye, que son muy buenos y te están diciendo cosas muy buenas pero en esa parte, a lo mejor en esa parte, ¿sabes? Te dicen cosas, bueno, y pasan algunos, ¿eh? No voy a dar nombres, pero hay algunos, por ejemplo, que te dicen, oye, lo que dices es magnífico, has escrito un libro, es magnífico, ah, lo del suicidio, ostras, no lo estoy diciendo, te está diciendo como espiritista, que todo es muy malo y tal. Claro, y luego cuando lo miras un poco dices, mira, en su guía que le dijo las cosas del suicidio no se lo ponía tan mal. Eso es algo que luego él ha añadido después, influenciado no sé por qué o por lo que sea. Entonces, bueno, es que lo que pasa es eso, no hay ningún maestro, en este plano no hay ningún maestro, de todos son ayudas y tú has de coger lo que resuene contigo, lo que sea la verdad para ti. Habrán puntos en común, habrán cosas que se coincidan, pero no hay ningún maestro, no hay reglas, hay libre albedrío y por tanto hay experimentaciones de todo tipo, porque tú cuando estás en el otro lado quieres experimentar todas las posibilidades, ¿eh? Por lo tanto, yo puedo decir, sí, que la parte del suicidio pues me costó más, ¿no? Me costó más llegar a este punto. Tuve que ver más, bueno, pues esto, ver todas las revelaciones que había, también no solo las evidencias de este plano, eran muchas evidencias del otro plano, ¿no? Lo que decían los espíritus, eh, las, la historia,
el por qué la Iglesia ha cargado contra esto, entender por qué algunos autores les da como cosa no poner mal al suicidio, porque entonces piensan que lo están alentando, ¿no? Piensan que están favoreciéndolo, ¿no? Costó, pero bueno, al final yo he entendido que es una parte que es algo que tengo que difundir, que es una de las cosas que mi hijo junto conmigo, pues teníamos de propósito, ¿no? Ayudar a eso, ayudar a que la gente vea, oye, que el suicidio no es algo de por sí, ¿sabes? Ni malo, ni perjudicial, sino que es una muerte más, y a veces es la mejor opción, ¿no? Y ya yo vuelvo a decir lo mismo, ¿eh? Y Jesús eligió esa vía, porque dijo que era la voluntad del Padre. Además, que cuando se lo dicen, pero ¿por qué te quedas aquí? Que te van a coger y te van a matar. Y él ya lo sabe y dice, es la voluntad del Padre. O sea, por tanto, es lo que está pactado, es lo que tengo que hacer. Me tengo que dejar matar, que es un equivalente a una muerte voluntaria. Bueno, pues esto sería un poco mi Ok, historia, ¿no? ok, José María. ¿Cuánto tiempo tienes? Bueno, ¿Cuántos años? Que murió yo tu tengo hijo. tiempo, ¿eh? ¿Cuántos años murió? ¿Hace cuántos años murió tu hijo? El tiempo, pues ahora hará 4 años. 4 años. Casi tenemos lo mismo. Yo en enero cumplo 4 años también que Rodrigo no está. Y me identifico mucho en esa manera que dices de que es como un despertar que viene solo, ¿no? Como si el alma supiera y así. A mí me pasó igual. Pero a mí me ha costado mucho trabajo en todos estos años trabajar mucho, por ejemplo, como que entre más pasa el tiempo, a veces aunque sepas muchas cosas espirituales, que así ha sido mi caso también, es como si de repente te llega ese dolor, ¿no? De decir, pero ya no lo voy a ver aquí, ya no está, ya no. Y de repente, como decías, la culpa, ¿no? La culpa también entra muchas veces en yo era su padre, pues yo tenía que salvarlo, yo tenía que darme cuenta. Y ahí es donde entra esa complicaciones del suicidio. ¿Eso lo has sabido manejar bien? ¿Ya no lo sientes? ¿O de repente se te vienen esas Bueno, eh, claro. tormentas de Claro, dolor? claro que te vienen, claro que te vienen. Lo que pasa que, bueno, eh, para eso también te han dado la mente, para que controles los pensamientos, los que te interesan y los que no. Yo creo que la mente, que a veces, pues, interfiere y complica las cosas, pero si la sabes usar bien, es una herramienta que te han dado, que te has dado tú, pues para precisamente las emociones saberlas controlar. Entonces, cuando te llega la emoción, yo podía haber hecho, podía no haber hecho, pues tienes que decir, primero eso no sirve para nada. Después es ahora con lo que ya sabes, en ese momento no. Y después que eso estaba pactado así. O sea, no digas podía haber, no, no, porque eso ya se pactó de esa manera. Por lo tanto, no tiene sentido. O sea, si se volviera a repetir, volvería a pasar eso, porque es Claro, lo que tenía que pasar. Pero yo en mi caso es eso, es decir, o sea, la mente es como cuando haces meditación, ¿no? Que en meditación te dicen, oye, los pensamientos te van a venir, lo importante es qué haces con ellos, o sea, déjalos pasar, o que tu mente diga, no, no es importante, no toca ahora, ¿no? Esto no toca, esto ahora, este pensamiento que pase, pues lo mismo. Oye, el pensamiento que pase. Sí, ahora, hoy lo echo de menos porque estoy en este sitio, está esta fecha, lo echo de menos. Bueno, déjalo pasar. Y en mi caso, pues mi mente racional dice, oye, pero él está bien, él está perfecto, además esto lo vamos a poder hacer las veces que queramos, porque luego cuando miras lo de las reencarnaciones, que es otro tema para hablar también largo y tendido, pues te están diciendo que no solamente reencarnas otra vez y con tu ser querido y tal, sino que incluso puedes simular, antes de encarnar, simular como esta vida otra vez cambiando cosas, ¿eh? Porque quieres. O sea, tú puedes simular y además eso pasa cuando llegas al otro lado, de repente, cuando llegas al otro lado, estás en un entorno muy parecido a lo que tienes aquí, comes, estás en una casa, porque, bueno, porque te sirve para adaptarte y estás el tiempo que tú quieras, que tú necesites, o sea, bueno, tampoco hay tiempo allí, o sea, y allí, pues, con tu ser querido puedes rehacer todo lo que quieras, todo lo que aquí dices, podía haber hecho, podía no haber hecho, no, vamos a simularlo, porque esto ha sido una simulación, no, no ha dejado de ser otra cosa, es una simulación, ¿sabes? Y tú dices que, claro, no he visto, como dice mi mujer, no es que no he visto a los hijos de mi hijo, me hubiera gustado verlos, tal, no, es que los si quieres los vas a ver, vas a poder simular otra vida de esta con sus hijos, ¿sabes? Y,
Y eso, pues de alguna manera, bueno, te, te, te calma esa parte, ¿no? Te calma, te frena esa parte. claro. Pero sí, claro que la tienes. Lo importante es también no agarrarte a ella, ¿no? No Claro, diferenciar no el dolor engancharte. del sufrimiento, ¿no? Es decir, el sufrimiento cuando te agarras, ¿no? Porque el dolor viene, pasa, uy, ostras, ahora no lo tengo, fíjate, ¿no? Entonces, claro, el sufrimiento es cuando te agarras. Uy, es verdad, fíjate, pobrecito, que no, que mal lo estoy pasando, que no lo tengo y podría tenerlo, y mira, el vecino lo tiene, y este familiar sí que tiene su hijo, y ahora mi hijo estaría haciendo no sé qué y no lo puede hacer, y mi hijo ahora, ¿sabes? Y no lo puede hacer. ¿Por qué les das esas vueltas? O sea, eso es innecesario, no tiene sentido, pero le das las vueltas porque tú quieres, ¿no? Porque tu mente no necesitas hacerlo. Claro. Pero Aquí bueno, no es... vienen, aquí ya te voy a empezar a leer preguntas para que no se me desesperen los que están aquí. Dicen, al parecer, bueno, es mucho de lo que estamos platicando ahorita. Dice que su hijo se quitó la vida por amor, que él pensó que su familia iba a estar bien sin él, pero al parecer él se dio cuenta que su suicidio no fue la solución. Él está asustado donde está. ¿Cómo tengo yo la seguridad que es verdad? O sea, me imagino que alguien se lo dijo. Y quien ha venido de la muerte para decirnos que sí hay otra vida. Te están preguntando, ¿quién ha venido de la muerte para decirnos que sí hay otra vida? Y luego también te dicen, se dicen muchas cosas que la verdad no sé qué creer. Bueno, yo respondería, es verdad que se dicen muchas cosas, si ves un poco las fuentes y tal, las cosas principales coinciden, ¿no? Son aspectos los que no coinciden, las cosas principales te van a coincidir. Después podemos decir que, claro, mm, que tú tienes que verificarlo también por varias fuentes, no te puedes fiar de la primera, es decir, yo, por ejemplo, en mi caso, pues he ido a una serie de mediums también, me he comunicado con mi hijo, pues a través de TCIs, a través de la Ouija, a través de todo lo que he podido, ¿no? Eh, entonces, claro, de todas las comunicaciones, pues la mayor parte me han venido, pues eso, de que mi hijo está bien, de que mi hijo hizo el tránsito rápido, de que estaba planeado, de que está ayudando a otros y tal. Algunos, sí que algún medio me ha empezado, uy, pero yo lo veo mal, no sé qué. Bueno, pues entonces he pasado de este medio. Porque digo, tú estás viendo esa pequeña parte negativa que todo el mundo puede tener en un momento dado, porque claro, de momento es como yo qué sé, no sé, has tenido una enfermedad, ¿no? Has estado en la cama mucho tiempo, oye, pues, y ahora ya te has curado, pero de repente todavía estás un poco atontado, pues entonces dura mejor mediodía y luego ya está. Claro, hay medios que se centran en ese mediodía, no están mirando todo el tiempo completo. Entonces, claro, si solo se fijan en la parte negativa, pues te dicen lo negativo. No tienes que hacer caso, yo diría, no hay que hacer caso a nadie en concreto. Es lo que a ti te resuene y si miras fuentes, mira diversas fuentes, como yo he intentado traer aquí, diversas fuentes. Y entonces verás que hay de todo tipo. Tú tienes que ver, en el caso de tu ser querido, cuál es el caso. Si es niño adolescente, pues muy probablemente será pactado y estará perfectamente. Pero bueno, verifícalo, pero no solo por uno. Si te lo ha dicho uno, y menos si no te lo ha dicho un medio, ¿no? Menos si te lo ha dicho alguien porque lo ha estudiado. Ese, no hay que, bueno, primero no hay que fiarse de nadie, mira, ni de mí, ni tampoco. Yo te estoy diciendo fuentes, yo te digo que lo mires. ¿Eh? Mira las fuentes, mira las de esto. Pero, o sea, de opiniones no te fíes, porque ya te digo, claro, si te lo dice un cura, te dirá, pues, bueno, el cura mío no, ¿eh? No todos los curas, pero las curas que mandan, pues te dirán, no, eso está muy mal. Si te lo dice un espiritista, te dirá, no, eso está muy mal. Si te lo dice depende de quién, te dirá, no, eso está muy mal. Algún medio te puede decir, no, yo es que lo he visto y está muy mal. Pero otros, como ya hemos visto, y los grandes maestros, los grandes maestros espirituales, Jesús, Buda, etcétera, todos estos que han tenido las conversaciones o las revelaciones, te dicen que no es así. Y nosotros tenemos casos, pues eso, de mi hijo, de otros, que pues, se han tenido evidencias por muchas fuentes de que está perfectamente. Pero siempre te puede salir alguien que te diga, no, es que está mal. ¿Y tú cómo lo sabes? No, porque yo soy espiritista y lo sé. Mira, oye, perdona, ¿sabes? Y después, eso, que algún medium te diga tal, no te conformes con uno, mira a otros. Ya verás como otros no te dirán eso.
en el caso que no estuviera tal, sería transitorio. O sea, el caso que digas, no, es que bueno, sí ha tenido un poco complicado porque mejor no podía haber elegido otra cosa y tal. Bueno, pues es un error como cualquier otro, como aquí hacemos muchos errores, anda que no, pero errores peores, porque aquí lo importante es el amor. Y fíjate que en las revisiones de vida, que te lo cuentan, cuando dices, nadie ha vuelto del otro mundo para decirte cómo es, sí, los que han tenido CMs, ellos han vuelto de la muerte para explicártelo, todos los que han tenido CMs han vuelto de la muerte. Y luego tienen los espíritus que están muertos y te lo dicen. Te lo dicen a través de medios que son fiables porque se le han hecho experimentos y te están acertando cosas que no sabían o cosas que van a pasar después. Por lo tanto, sí, sí, hay evidencias de gente que ha venido después de la muerte y hay evidencias de muertos. Claro que hay. Ok. Bueno, no sé si con esto respondo, pero Sí, yo creo que quedó ya muy claro para Alma. Bueno, aquí también te están preguntando que si puede haber un acuerdo de alma colectivo que explique el aumento de la incidencia de suicidios principalmente en jóvenes desde en los últimos años. pues sí, puede ser, puede ser. Yo no voy a decir que sí o que no porque no lo sé, no he visto un estudio estadístico. Sí que es verdad que hay bastante, bueno, que hay bastantes. Y también es verdad que, claro, también es verdad que algunos reveladores y tal te están diciendo que vienen muchos niños más avanzados, o sea, que están viniendo almas para hacer que la humanidad pues suba un poco su nivel de conciencia. Y también es cierto que los suicidios de jóvenes y tal hacen subir mucho el nivel de conciencia de los que se quedan, porque es eso, es como un revulsivo, o sea, en muchos casos, bueno, en mi caso está claro, yo si no hubiera seguido con mi vida, tal, a lo mejor hubiera hecho una pequeña evolución, pero muy pequeña, pero claro, a partir de eso que pasa con mi hijo, pues la cosa es acelerada, ¿no? Es acelerada y es profunda. Pero lo he hecho yo, lo ha hecho mi mujer, lo han hecho otra gente, ¿sabes? Entonces, claro, pues con bastante probabilidad, mm, Claro, seguramente, es de lo más fuerte que hay, yo creo, para evolucionar. Aquí claro. también te están preguntando la sobredosis, ¿en qué clasificación se podría poner? ¿Se puede considerar muerte voluntaria? También había otra pregunta de que su hijo murió porque era adicto a la marihuana desde muy temprano. Entonces, ¿cómo lo podrías clasificar? Bueno, ¿cómo considerar? Bueno, primero hay que decir que las circunstancias, o sea, el que ella se haya hecho disfrutar, eso ya está pactado también. O sea, de alguna manera tú eliges los esquemas generales de tu vida, los eliges con tu grupo de almas. O sea, no es casual, eso ya está de alguna manera pactado. El cómo luego tendría que haber tomado las decisiones y tal, bueno, ahí sí que hay libre albedrío y podía haber hecho unas cosas, podía haber hecho otras, ¿no? Eh, Desde luego, si estaba muy influenciado, pues por las drogas en ese momento y tal, pues tampoco era libre, tampoco su alma, digamos, estaba en condiciones de poder elegir libremente, seguramente. Por tanto, todo venía, pues, de alguna manera del pacto que había sobre qué tenía que pasar, ¿no? Lo que veo yo más, ya te digo, como más probable, ¿no? O sea, se podría ver. Luego hay veces que te lo dicen, ¿no? Por ejemplo, hay un libro escrito por una hermana que se le suicidó el hermano, que era drogadicto y era, pues, bueno, y entonces el hermano pues le explica, ¿no? Le explica, está perfectamente, de hecho, bueno, a su hermana le dice cosas hasta que escriba este libro, que a esta le vienen como que le vienen pensamientos, ¿no? Lo que pasa es que le da datos, porque claro, ella duda y dice, oye, pero esto me lo estoy inventando, tal. Pero luego él le da datos para que lo compruebe. Le dice, mira, habla con no sé quién y verás que dile no sé cuánto y él te dirá no sé qué. Y ella se lo dice y lo va comprobando. Entonces va comprobando que lo que dice es cierto. Entonces, bueno, pues el hermano le dice, pues bueno, pues que él era realidad, pues porque estaba pactado y tenía que pasar por eso y ya está. Y luego a partir, bueno, pues a partir de la sobredosis y tal, pues se muere. Pues, ¿está considerado suicidio o no? Pues bueno, eso es relativo. O sea, ¿qué considera suicidio? Es lo que dice Dios en conversaciones con Dios. El que se suicida porque está perfectamente cuerdo y está fumando mucho, pero sabe que se va a morir antes. Y dice, me da igual porque estoy mal en esta vida, porque no me quiere nadie, porque no sé, o sea, tiene un problema por otros lados, no es el problema. Y se está matando lentamente. Dios ahí le dice que eso es peor que se vaya de. Está sufriendo mal, para eso vale más que se vaya de golpe. Y lo dice Dios. Y luego podemos decir lo que hizo Jesús cuando él se deja morir, ¿no?
es que a mí hay veces gente que me dice, no, pero no puedes decir que Jesús se suicidó. Digo, bueno, sí, porque eso es como el que, a ver, si yo te digo, yo sé que está cayendo una piedra y que si, y me va a caer encima y no me muevo, me quedo quieto, ¿me estoy suicidando o no? Y mucha gente te dice, sí, claro, porque tú tendrías que apartar para que no te caiga la piedra, te quedas ahí para que te maten. Bueno, es lo que hace Jesús, él se queda ahí precisamente para que lo cojan, porque había estado huyendo, había estado escabulléndose, porque era lo pactado, y nunca lo cogían, nunca, ya lo querían coger desde hacía tiempo, lo venían persiguiendo, pero nunca, siempre pasaba algo y siempre, hasta que él se deja y le dice a los discípulos, no, no, vosotros iros, porque tenía gente que le podía proteger, o sea, tenía muchos seguidores, pero no, él dice que se vayan a otro lado, tal, se queda debajo de la piedra para que le caiga, por tanto, en realidad puedes decir que es un suicidio, pero lo hace porque dice que es la voluntad del Padre, porque es lo que está pactado, porque es lo que tenía que hacer, porque es lo que es necesario y conveniente para la evolución de todas las almas, de todas las almas. Ay, pues me encanta que digas eso. Eso, esta versión de Jesús yo también ya la había oído y sí, es así como, como decir, ¿no? El aprendizaje que va a dejar después de su muerte, pues eso siempre se dice, hasta en la iglesia, ¿no? De que Él murió por todos nosotros para que renaciéramos. Y pues yo creo que muchas veces es lo que pasa, ¿no? En un suicidio, pues renacen los que están a su alrededor, los que están muy cerca, pues es un renacer de ver el mundo diferente, definitivamente aunque es lo más duro que hay, yo siempre lo he dicho, que es muy fuerte y a nadie se lo deseo, pero es algo que yo creo que no tiene una evolución, como lo acabas de decir, tan clara, tan grande cuando realmente queremos hacer algo, ¿no? Por nosotros, porque a veces también puedes quedarte ahí muriendo, porque es un sobrevivir, o sea, es algo tan fuerte que o te levantas o te mueres, porque no hay otra opción, pues no hay como que algo medio, ¿no? Entonces, pues me encanta todo esto que nos acabas de decir. Pues ya no hay muchas preguntas, ya no hay preguntas. José María, no sé si quieres terminar con algo. Te están aquí también que les recomiendes libros, literatura sobre, que nos recomiendes literatura, libros Ujú. que te hayan Bueno, ayudado. a ver, claro, a ver, libros, podríamos decir, eh, por ejemplo, los de Robert Swart, que hemos comentado lo que dicen los maestros, ese eh, tiene un par o tres de libros y ese también era consultor de empresa, o sea que aplica el método científico para decir, lo voy a tratar por tipos de muerte y voy a tener dos vías diferentes para contrastar. Y entonces ahí, pues bueno, van analizando los diversos tipos de muerte y el suicidio. Y entonces ahí pues está muy bien porque es donde, bueno, es lo que yo he leído literalmente para que se vea que era literal, ¿no? Que lo que dicen los guías espirituales, los maestros sobre el suicidio, por ejemplo. Yo se lo recomendaría. También, claro, los de Michael Newton, por supuesto, porque ahí se ven los casos, ¿no? Se ven casos, como hemos comentado, cuando comentan que eso estaba pactado y que su hijo que se había suicidado pues era un alma súper evolucionada, que eso lo habían hecho porque era necesario y así lo habían acordado. Bueno, las revelaciones, por ejemplo, dentro de las revelaciones, las conversaciones con Dios, estas también están muy bien, son fáciles de leer y ahí también te está diciendo cosas sobre el suicidio interesantes. Y bueno, estas quizás serían las Los principales. Luego principales. también por las de Crayón, también están bien. Pero Muy bueno, bien. yo para mí quizá estas serían así. Si tengo que decir algunas, serían las principales. Bueno, y luego, por supuesto, pues digamos de los maestros actuales, pues Emilio Carrillo y Ay, sí, ha estado con y nosotros su, ya Emilio Carrillo y muy, su no, tratamiento específico sobre el suicidio. sí, ¿No? maravilloso. Bueno, aquí también están comentando, dicen el grupo de papás ha observado que el 80% de nuestros hijos se manifiestan de una u otra manera y más me sorprendió un mensaje de una mamá que dijo que para nosotros nos quedan dos caminos, el de la depresión y la desolación y el espíritu y la vivencia de la energía invisibles. Sé que fue la voluntad de Dios y que mi hijo trascendiera de esa manera y ya que para mí Kev era de tercera vez lo intentaba y solo mi Padre Santísimo sabía que estaba viviendo su sufrimiento, cómo estaba viviendo su sufrimiento.
Bueno, pues muchas gracias por tu comentario. Bueno, ya es todo, que repita los libros. Si quieres, me los mandas escritos y yo los Sí. comparto. Y pues muchísimas gracias, José María. No sé si quieras cerrar con algo que nos quieras decir, eh, lo que tú quieras. Bueno, un poco, o sea, para resumir, podríamos decir que las evidencias indican que la muerte por suicidio no tiene nada desde el punto de vista espiritual peyorativo ni complicado y mm, que muchas veces, y en el caso particular de niños y de jóvenes, la mayor parte de las veces es algo pactado, algo bueno, o sea, algo desde el del alma, desde el punto de vista del alma bueno. Y después también, un poco lo que has dicho tú, que tú tienes dos caminos, o hundirte, como alguna gente se hunde, y es cierto que pasa, ¿no? O renacer y hacer un desarrollo y estar mejor realmente desde el punto de vista espiritual de tu alma, mejor que antes, ¿eh? Porque sabes, bueno, a mí, por ejemplo, se me fue el miedo. Antes siempre tenía miedo por mis hijos, uy, ¿qué le va a pasar? ¿Qué no le va a pasar? Ahora ya, ese miedo no lo tengo, claro. Es decir, nunca les va a pasar nada malo. Lo que tenga que pasar es lo que tenía que pasar y esto tampoco es real, o sea que no va a pasar nada malo. Pero es verdad, ¿eh? Yo diría, todos nosotros, los familiares de personas que se han suicidado, la mayor parte de nosotros somos almas que podemos afrontar eso, porque por eso lo hemos elegido, esa circunstancia la hemos elegido. Y si hemos elegido esta circunstancia tan complicada es porque nuestra alma está preparada para hacerlo, por tanto podemos hacerlo. Que lo hagamos o no lo hagamos ya depende de nuestro libre albedrío. Tampoco pasa nada si no lo hacemos, porque esto aquí hay, ya digo, libre albedrío y lo bueno es experimentar. Y pues si no lo has hecho también, también desde el punto de vista de la experimentación y desde aquí, pues lo puedes volver a repetir, lo puedes hacer de otra manera, lo puedes aprender allá, ¿eh? Pero desde esta vida nosotros estamos preparados para eso y solo es irlo haciendo y poco a poco, no es fácil, pero se puede hacer y siempre vas a tener dolor por ahí, pero puedes conseguir que sea dolor, que no sea sufrimiento y que vayas viendo bueno, el presente es muy bueno, pero el futuro todavía mucho mejor. Pues nada, gracias, yo os diría ya gracias y yo te pasaré pues, los libros estos, para que los pasar y nada, agradecerte pues esta posibilidad que me has dado para que, bueno, para que este mensaje pues le llegue a más gente que yo creo que le hace falta, ¿no? A la gente nos hace falta este tipo de mensajes como a mí me hizo falta en su día y yo creo que pues, va muy bien. No, muchas ¿Eh? gracias. Gracias a ti por estar con nosotros. Gracias por aceptar la invitación, José María. Y pues espero que no sea la última vez, de verdad. Yo creo que hay muchos temas muy interesantes que estás muy empapado, que podemos tocar. Y yo creo que, como siempre lo he dicho, qué mejor que una persona que vivió la experiencia pueda hablarnos a los dolientes, ¿verdad? Alguien que lo está viviendo, cómo lo trabajó, cómo llevas un Sí, duelo. sí. Y yo creo que pues tú eres un ejemplo de eso. Te agradezco muchísimo que haber estado aquí. Yo sé que estás ayudando a mucha gente. También es en España tu grupo. Cuéntanos un poquito. Sí, sí, yo, bueno, hice este grupo con otro padre, desde España, desde aquí, desde Cataluña, pero es un grupo que hay mucha gente de Sudamérica y tal, que lo solemos hacer a horas que podamos coincidir en ambos continentes. Y bueno, hicimos un grupo de ayuda porque nos encontramos que los grupos normales de ayuda al duelo, etcétera, estos temas no los tocan muy poco, incluso alguno, el que nos tocó a nosotros, que iba mi mujer y mi hija, al revés, era como algo mal visto, ¿no? Es decir, incluso yo cuando he intentado decirles, oye, si queréis os doy una charla y tal, para el que quiera, digo, oye, esto es una cosa como una ayuda más, igual que alguien te puede decir que hacer gimnasia les va bien para el duelo, pues yo te puedo decir que, hombre, que a lo mejor ver esto del mundo espiritual le puede ir bien, ¿no? Pues me han llegado a decir, el grupo mío, que no, que esto es crear falsas esperanzas, que esto es perjudicial para la gente y que esto no se puede hacer, ¿sabes? Entonces nosotros vimos con este padre y dijimos, oye, pues vimos que este camino no era fácil porque la sociedad nuestra occidental, ¿no? Española, de Hispanoamérica, no te lo pone fácil y quizá en España todavía peor, ¿eh? O sea, en algunos países vuestros están todavía más abiertos. En España, vamos, estamos de la parte europea, yo creo que los europeos
salvo el Reino Unido, somos los más atrasados, ¿no? Quizá en algún momento del mundo se creyeron que eran los más avanzados, pero ahora mismo yo te diría que los países europeos, salvo Reino Unido un poco, espiritualmente somos los más atrasados, ¿eh? Y, y entonces dijimos, oye, pues es necesario algún grupo que ayude, nosotros lo llamamos Encuentra a tu ser querido fallecido, pues eso, para que la gente pueda decir, oye, yo quiero saber, o sea, que no se resignen, se ha muerto mi ser querido, la sociedad te dice, olvídate y sigue para adelante, tienes que seguir con tu vida, olvídate. No, ¿por qué te tienes que olvidar? No nos queremos olvidar, queremos al revés, queremos comunicarnos con él, saber que está bien, saber dónde está, saber por qué pasó eso, qué razón había, saber cuál va a ser el futuro, cuándo nos vamos a volver a ver, nos volveremos a reencarnar juntos, eh, es de nuestro grupo de almas, vamos a seguir aprendiendo en otros planos juntos, etcétera, etcétera. Eso es lo que queremos. Entonces, bueno, para ayudar a otra gente, igual que nosotros hemos tenido nuestras ayudas, pues a eso. Y entonces, también traemos invitados expertos, hacemos debates entre nosotros, luego también vamos dando sobre los principios, porque ya hemos visto que hay cosas que cada uno opina diferente, pero lo que llamamos principios básicos, las cosas fundamentales, lo importante, ahí sí que coinciden, ¿no? La mayoría de culturas, religiones, incluso maestros espirituales. Pues esos puntos los reforzamos, que son los importantes. ¿No? Lo importante, tu ser querido no ha muerto, lo vas a volver a ver, te puedes comunicar con él. Estas cosas que son básicas, ahí sí que coincide todo el mundo, ¿no? Más que en los detalles. Esa parte la reforzamos. Y luego hacemos también sesiones de comunicación, ¿no? Sesiones pues, con TCIs, incluso con Ouija, ¿no? Porque bueno, también la Ouija está muy mal vista. Y esto es lo mismo, es una creencia. Oye, la Ouija empezaron a hacerla los espiritistas, ¿no? Y era un medio más. Y por tanto, oye, claro que, pero es igual que a los medios. Si haces caso a lo que te digan a un espíritu burlón, pues ¿para qué le haces caso? Pues es igual que si hablas por teléfono ya hay interferencia. Pero ya lo sabes, eso ya lo ves. Eh, en fin, sí que tenemos este grupo y bueno, pues si alguna gente quiere, en fin, pues igual que nosotros recomendamos tu grupo porque tiene vídeos muy buenos y bueno, pues también podéis recomendar el nuestro, sí, porque Claro que son sí. posibilidades para la gente, bueno, que puede irles bien, sí. Claro que sí, de hecho, pues no es casualidad, yo creo que nos hayamos encontrado porque igual mi grupo también es muy espiritual, desde un principio siempre fue lo que a mí me ayudó y es lo que he compartido, ¿no? Yo creo que en un dolor así es lo espiritual es lo que te salva y sin duda, pues mucha gente no está abierta, muchos obviamente se van mucho por lo profesional, ¿no? Muchos grupos, pero a mí me encanta este toque también espiritual, ¿no? Yo veo de todo, pero yo me enfoco mucho en lo espiritual, por eso mi grupo siempre como que no tiene muchas dudas, como lo pudiste ver, todos ya lo han oído, entonces Emilio Carrillo pues ya ha estado 2 veces con nosotros, entonces es así como que muy, todo te entienden, nada, no te van a hacer muchas preguntas porque no se les hace desconocido el tema que tocamos, pero de verdad, pues gracias por estar aquí. Yo creo que podemos hacer muchas cosas juntos, tanto tu grupo como mi grupo, y ayudar a la gente pues que lo necesite igual, sin fines de lucro, totalmente gratis. Y pues eso yo creo que es de mucha ayuda para todos ahorita en estos momentos, ¿verdad? Gracias, José María. Cualquier cosa que quieras que comparta, ya sabes, me lo pasas, yo lo comparto con gusto en el grupo. Y pues te agradezco que hayas estado aquí, no quiero que sea la última vez y pues un abrazo y que tengas Venga, bonitas, bonitas fiestas el próximo mes que ya viene. exacto. Un abrazo y felices Navidades a todos. Sí. Venga, Gracias, hasta muchas luego. gracias, José Adiós. María. Gracias a todos. Bye.